Bueno, ya comencé a grabar la clase. Vamos a iniciar. Mm, Lo primero es decirles que ya revisé sus dos primeros análisis de artículo. Ahorita ustedes están leyendo el tercero. Y como se pueden dar cuenta de cómo les fue, voy a compartir la pantalla. En Drive, en la unidad que estamos compartiendo, hay una carpeta que se llama análisis de artículos, y en análisis de artículos hay un archivo, una tabla donde estuve anotando quiénes eran ustedes en Twitter. Entonces ahí he estado pegando las ligas a cada uno de los Twitter que han enviado, y ahí a un lado hay un número que corresponde a la calificación que les corresponde. Es un número del 0 al 15, de acuerdo con la rúbrica que platicamos el primer día de clase, ¿sí? Reviso si tienen datos de identificación, si hacen el reporte de lo que leyeron, si incluye su comentario personal. También cuido detalles de buena redacción y ortografía, presentación, extensión adecuada y el envío del documento. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5 aspectos. Cada uno de estos aspectos tiene como máximo 3 puntos, por lo que hace el 5 por 3, 15, lo máximo que puedan alcanzar. Entonces revisen en esa página cómo les fue, y si tienen dudas de cómo se distribuyeron sus puntos, pues eso ya me lo preguntan por separado. Puede ser en el chat o puede ser por correo electrónico, ¿sí? Entonces revisen esta carpeta, análisis de artículos, y ahí van a encontrar la información. Les decía, ustedes están leyendo el tercer artículo, pero ya revisé los dos primeros. Creo que el miércoles es el límite para que entreguen la tercera lectura. Bueno, hoy vamos a terminar el capítulo 5 del curso, que es fluidos no newtonianos, con el tema de fluidos viscoelásticos. Ahorita voy a presentar unas diapositivas sobre fluidos viscoelásticos. Son muy pocas. A lo que le quiero dar mayor tiempo es a ver videos de cómo se comportan los fluidos viscoelásticos, y eso es después de esas diapositivas es lo que haremos el resto de la clase. Entonces dejen ahora presentar este archivo PDF. Son de los PDFs que están disponibles en Classroom. Entonces la tercera parte tiene que ver con materiales viscoelásticos. La teoría clásica de la elasticidad considera que los materiales se comportan como un sólido elástico, lo que en las clases anteriores llamamos un sólido perfecto de Hooke. Siguen precisamente la ley de Hooke, y la deformación provocada es directamente proporcional al esfuerzo aplicado. Sería el comportamiento de un sólido de Hooke. Yo aplico un esfuerzo constante y la deformación también presentará valores constantes. En cuanto yo aplico un esfuerzo, la deformación, y si voy aumentándose ese esfuerzo, la deformación se comporta de forma lineal. Y entonces esa relación entre esfuerzo aplicado y deformación producida es correlacionada con una constante de proporcionalidad, que es el módulo elástico. Eso lo platicamos desde hace varios días. Bueno, pues entonces los fluidos viscoelásticos tienen algo de ley de Hooke, pero también tienen algo de ley de Newton. Oh, perdón, aquí hay un error. Esto es deformación
bueno, el error es muy pequeño, si no lo platico, ni se dan cuenta, esto es velocidad de deformación. Lo que pasa es que, de veras, esta gráfica no es para sólidos, es para líquidos, entonces no podemos hablar de medir deformación, sino velocidad de deformación, y el esfuerzo constante, la viscosidad se mantiene constante. Entonces, entre este par de comportamientos es donde van a estar nuestros fluidos viscoelásticos. Un ejemplo. Aquí había unos errores. El inciso B nos va a presentar el caso viscoelástico y el inciso C el caso viscoso. Bueno, vamos a ver cuál es el experimento. El experimento es, yo tengo un material, no sucede nada, y de repente en un tiempo cero aplico un esfuerzo instantáneo, tau cero. Y ese esfuerzo lo mantengo durante un tiempo determinado, desde T0 hasta T1, el tiempo que ustedes quieran, yo mantengo aplicado ese esfuerzo. De repente lo quito y los efectos desaparecen de inmediato, en un instante. Entonces, durante un periodo de tiempo, delta T, durante un periodo de tiempo que se mide a lo largo del eje X, yo apliqué un esfuerzo constante tau cero. ¿Cuáles son los diferentes tipos de comportamiento que podemos esperar? Si el material es un líquido, un fluido, sí, un líquido, se comenzará a deformar linealmente hasta que alcanza un máximo, ¿sí? Si en ese momento yo quito el esfuerzo, el material seguirá deformado, no va a regresar a su estado original. Esto significa su estado original. Yo aplico un esfuerzo, deformo, quito el esfuerzo y el material queda deformado. Eso pasa con los fluidos newtonianos. Con los sólidos, inciso A, el caso elástico, aplico un esfuerzo y deformo instantáneamente ese material elástico. Piensa en una liga, aplico un esfuerzo y la liga dobla su tamaño, ¿sí? Mientras yo mantenga el esfuerzo aplicado, la liga estará deformada, estará estirada 2, 3 veces su longitud original. En cuanto yo quito el esfuerzo, regresa a su estado original. Este sólido elástico de Hooke sí regresa a su estado original, mientras que el fluido no regresa. Bueno, entre no regresa y sí regresa, pues los materiales viscoelásticos tienen un comportamiento intermedio. Aplicamos el esfuerzo y comienza una deformación. No es instantánea, como en el inciso A, no es lineal, como en el inciso B. Es un comportamiento intermedio entre la deformación instantánea y la deformación lineal. Dejamos de aplicar el esfuerzo y el material tenderá a regresar a su posición original, pero no inmediatamente como en el caso del sólido, y sí tenderá a regresar, no como los fluidos newtonianos, como el agua, que quedará deformado irreversiblemente. Tenderá a regresar a su estado original lentamente, ¿sí? Pueden ser diferentes caminos los que pueda tomar. A lo mejor no regresa al estado original, pero sí se acercará, ¿sí? A lo mejor esto jamás va a tocar el eje Y y se quede para siempre aquí, digo el eje X, entonces puede que sí haya una deformación definitiva, ¿sí? Estos son los materiales viscoelásticos. Ahora, mientras que el elástico regresa de manera inmediata, solamente hay una posible respuesta. El viscoso jamás regresa, solamente hay una respuesta posible. El viscoelástico puede presentar diferentes tipos de respuesta, unos que se acerquen más al elástico y otros que se acerquen más al viscoso. Y estos son los materiales viscoelásticos los que se quedan a medio camino. En las clases anteriores les decía, tenemos un parámetro, un número para saber qué tan viscoso o qué tan elástico es un material, y es el número
de Débora, que, fíjense, aquí hicimos un experimento en función del tiempo. Tau es el tiempo característico del proceso de deformación al que se ve sometida la sustancia. ¿Cuál es tau? Tau es este tiempo. Yo deformé durante este periodo de tiempo. Ese es, en esta ecuación, T es el denominador, ¿sí? T. Y el material tuvo un tiempo de relajación característico que en un caso fue inmediato, infinito, y en otro fue cero, ¿sí? Pero el tiempo que tarda en caer esta curva o esta otra o esta que es un tiempo prácticamente cero, o esta que es un tiempo que tiende al infinito, es estado. Entonces, si el material tiende a ser fluido, a ser viscoso, en el numerador tengo un número muy grande y en el denominador un número muy pequeño. En cambio, si el material tiende a ser elástico, en el numerador tengo un número muy pequeño y Débora tenderá a ser cero, ¿sí? Entonces, vean, los tiempos de relajación son del orden de 10 a la menos 6 para polímeros y 10 a la menos 12 para el agua. De todos modos, los resultados son números muy pequeños, ¿sí? Porque pues, estos experimentos, el tiempo del numerador se parece mucho al tiempo del denominador y da tiempos muy pequeños, pero sí hay diferencias. Entonces, en general, si el número de Débora es menor que 1, tiende a ser un material viscoso. Si el número de Débora es mucho mayor que 1, tiende a ser un elástico, un sólido de Hooke, pero si está alrededor del 1, estamos encontrando materiales viscoelásticos. Hay otro tipo de experimentos muy interesantes también que me permiten saber si un material es elástico o inelástico. Hay unas pruebas que se llaman CRIP en inglés. Bueno, CRIP sería como el, el equivalente a deslizamiento. Igual se parece mucho, pero a lo que hicimos anteriormente. Aplicamos una fuerza perpendicular a la superficie, una fuerza de deslizamiento, y igual vamos a ver si la respuesta es inmediata o si la deformación es función del tiempo, y cuando quitamos el esfuerzo vamos a ver si regresa de forma inmediata o su regreso es una función del tiempo. Y entonces aquí empezamos a clasificar los materiales si tienen deformación, si muestran deformación instantánea, si muestran una deformación dependiente del tiempo, si tienen una recuperación elástica, si tienen una recuperación no elástica, si van a presentar una deformación permanente o van a regresar hasta la base. Un material complejo podría presentar un poco de las 5 características o menos. Este experimento es diferente. Ahora lo que yo voy a controlar es la deformación. Deformo hasta cierto punto, provoco una deformación constante en el material y lo mantengo deformado sin modificarlo, sin aumentarla, sin disminuir la deformación. Y entonces veo qué sucede con el esfuerzo necesario para mantener esa deformación. Generalmente los materiales viscoelásticos, el esfuerzo que yo necesito para seguir manteniendo la misma deformación disminuye con el tiempo. Eso es lo que se llama una relajación de esfuerzo. No necesitamos mantener el mismo esfuerzo, hacer la misma fuerza durante todo el experimento. Conforme las moléculas se van acomodando, yo puedo aplicar un menor esfuerzo, o tengo que aplicar un menor esfuerzo, si no voy a hacer que aumente la deformación, y eso se llama la relajación de esfuerzos. Otro experimento muy interesante es deformo y regreso al estado original. Y lo vuelvo a hacer varias veces en una especie de ciclos, ¿sí? Entonces, tiene que ver mucho con la curva de histéresis que platicamos el otro día. Cuando deformo, cuando subo, me voy por este camino, ¿sí? Cuando quito el esfuerzo, me regreso por este otro camino, ¿sí? Inmediatamente vuelvo a deformar
Y yo esperaría que seguiría por el camino original de la primera deformación. No, el material se va por otros caminos, ¿sí? Y cada que yo deforme, puede que el material tome diferentes caminos. Esto solo lo observamos en materiales viscoelásticos que combinan propiedades tanto del sólido como del fluido, porque en un sólido perfecto o en un fluido perfecto, la respuesta tendría que ser inmediata, como observamos aquí. En el sólido regresaría de inmediato, en el líquido jamás regresaría al estado original. Este tipo de respuestas nada más las vamos a encontrar en fluidos viscoelásticos. Son 3 de muchos experimentos que podemos hacer con fluidos, y así es como la gente que hace reología y hace cálculos con reómetros puede diferenciar diferentes tipos de materiales desde el punto de vista de su comportamiento mecánico. Pero bueno, mucho de esto es más fácil de entender si lo vemos. ¿Y cómo lo vamos a ver? Pues con experimentos. Dejen quitar esta pantalla. ¿Preguntas antes de pasar a los experimentos? No, profe. No, profe. Bueno, vamos a continuar. Primero les voy a mostrar esta serie de videos. Bueno, el primero es un video muy largo. Ya lo subí desde la semana pasada a Classroom. Son unos videos muy, muy viejos. Vean simplemente la calidad del video. Déjenme levantarme. Dura 11 minutos. Fluid. In the model of the inviscid fluid, the basic assumption behind the stress deformation relation, whether the fluid is at equilibrium or in motion, is that there are no shear stresses, or eso ya lo dejo para que ustedes since the fluid has a fading memory, when I do let go, el que está como el 6, es el video completo. Lo que les quiero mostrar son 2 secciones de esos videos. Veamos el que llamé 6A. Este que llamé 6A molecules. dura 2 This ball, minutos. for example, bounces quite vigorously, like an elastic solid. Yet, Y the reading is volverlo a iniciar. Obsérvenlo y ahorita platicamos sobre lo que vemos en este video. Voy a hacerlo de pantalla completa. Ahí va. molecules. This ball, for example, bounces quite vigorously, like an elastic solid. Yet, it really is a fluid. We'll come back to it later. Here's the viscous material, which I can pour into this beaker. No, I think I'll use this beaker instead. I can even cut it to length. This material is a solution of a high polymer. Some other materials that do not follow the simple Newtonian model are molten plastics, egg white, paint, and mayonnaise. Mayonnaise holds the shape if you let it alone, yet it spreads with ease. Here is a more controllable experiment illustrating the same phenomenon. There is no stopcock at the bottom, and this vessel is open to the atmosphere on top, and yet this clay suspension does not flow. I can put this simple piston here, place this small weight on it, still no flow. Now a larger weight,
flows, but very slowly. A much larger weight, the flow is fairly rapid. I take the weight off, the flow stops. In a state of equilibrium, this material can support a shearing stress up to a critical value called a yield value. Even with materials not having yield values, the Newtonian fluid cannot explain many flow phenomena. Bueno, de ese video Molecules. lo voy a volver a poner, pero sin sonido. Quiero que noten dos detalles. Bueno, primero vean la bola que rebotaba, ¿sí? Eso, qué pasó con esa bola, lo veremos en el siguiente video. Luego vean este fluido que tú puedes controlar el que se regrese, ¿sí? Bueno, aquí es cuando lo corta, pero antes, trató de vertirlo, se arrepintió, tienes tiempo para responder. Aquí es cuando se regresa, y entonces puedes hacer que se regrese el flujo. La respuesta entre tau es diferente. Vean cómo fluye, pero también lo puedes cortar como un sólido. Bueno, esto es la mayonesa. Este otro tiene que ver con lo que habíamos dicho, esfuerzo de excedencia. Quizás, recuerdan cuando les dije del tubo de pasta de dientes, necesitamos un esfuerzo, si no jamás va a salir. Bueno, esto no es pasta de dientes, es algo mucho más estructurado, pero necesita de un peso mínimo, si no jamás va a fluir. Cuando fluye, entonces, cuando hay el peso suficiente, entonces ya va a fluir como un newtoniano o como un no newtoniano, dependiendo de sus características. Ahora veamos el segundo video. Y entonces aquí vamos a ver qué pasó con esa bola plástica. Voy a volver a poner el sonido. That stress does depend on the history of the deformation. This material exhibits both viscous and elastic characteristics. Honey has a high viscosity, but no elasticity. Remember the fluid ball? It was like an elastic solid during the short impact of bouncing. An elastic solid has a preferred configuration to which it will return when stresses are removed. A viscoelastic fluid behaves similarly if the stress has been applied only for a short time. But in contrast to the elastic solid, the fluid's memory is not perfect. This time-lapse sequence shows that if the stress acts for a time long compared with the relaxation times of the fluid forgets its previous state. In reality, it took 45 minutes for the force of gravity to change the ball into a puddle. Bueno, lo vuelvo a poner. That stress does depend on the history of the deformation. This material. Bien. Hay que distinguir, como lo dice en este video perfectamente, entre los fluidos viscoelásticos, que puedo hacer que se regrese, que lo puedo cortar. No es simplemente un fluido muy viscoso. Un fluido muy viscoso es la miel, ¿sí? Tiene alta viscosidad, pero como dice en el video, no tiene elasticidad. La miel no puede hacer que se regrese, ¿sí? No es elástico, por eso no regresa. Lo mismo con esta bola de un polímero, no es un elástico, al contrario, no es un elástico perfecto, pero bajo ciertas condiciones, en un experimento rápido como el botar, se comporta en parte como elástico. Si lo dejamos reposar y dejamos que una fuerza por tiempo largo actúe sobre él, pues entonces cederá ante esa fuerza, que esta es la de gravedad, pero fíjense, dice dicen en el video, 45 minutos para que la gravedad actúe sobre ese material. ¿Por qué no conservó la forma? Porque fue mucho tiempo, 45 minutos, mientras que en el otro experimento eran prácticamente
golpes instantáneos, entonces no tenía tiempo de deformarse como lo hace por efecto de la gravedad. Bueno, los experimentos completos están, les digo, están en el primer video, y yo nada más quise mostrarle estos dos. Pero vamos a ver otros 5 videos, ya con una mejor calidad de video, ya recientes, sobre otros comportamientos. Este que voy a mostrar se llama hinchamiento por extrusión o el efecto Varus. Vean de qué se trata. De nuevo, denme tiempo, voy a hacerlo de pantalla completa. Creo que no tiene sonido. Duró muy poco, como 40 segundos. Ahí va. Lo que ven en el fluido de color verde, azul-verde, es el efecto Varus. Vean la forma que toma, las diferentes formas que puede tomar las líneas de corriente, muy diferentes a lo que podrías hacer a lo que tú ves con un fluido newtoniano cuando haces fluir agua, ¿sí? Entonces, ese reacomodo de las líneas de corriente al tratar de salir por ser un fluido mucho más estructurado que el fluido newtoniano, pues provoca este efecto Varus, ¿sí? Aquí se veía posiblemente más claro. Esto es lo que observamos con un líquido simple. Esto es lo que observamos con un fluido estructurado, y es lo que se llama el hinchamiento por extrusión. Sacar polímeros a través de una boquilla y formar materiales cuando el polímero está fundido, pues es la operación de extrusión con la cual se forman muchos materiales hechos de plástico. Entonces, ese posible hinchamiento de extrusión cuando trabajas con polímeros lo debes de tener en cuenta cuando diseñas tu extrusora o una extrusora de polímeros, de plásticos. Muy diferente a lo que tienes que tomar en cuenta cuando haces fluir un material newtoniano. El siguiente video se llama el flujo de Fano o el sifón sin tubo, el efecto sifón. Pero bueno, como lo escribí aquí en inglés, dice un sifón sin tubos. Ustedes saben lo que es el efecto sifón. Si yo quiero sacar gasolina del tanque, a ver, primero vamos platicando eso. Si yo quiero sacar gasolina del tanque de gasolina de un carro, una opción que tengo pues es una manguera, succionar y hacer que fluya, pero la forma en que yo tengo que sostener la manguera para iniciar el flujo no puede ser cualquier configuración. Algún día aquí en este curso más adelante haremos unos ejemplos de un sifón y a ver a qué velocidad sale la gasolina del carro. Entonces tenemos que dirigir el tubo hacia arriba, la manguera, y luego hacer que baje a un depósito, porque si lo hago del tanque hacia abajo no voy a lograr el flujo, y ese es el efecto sifón. Lo pueden investigar rápidamente en internet cómo hay que hacer un efecto sifón. Pero si yo quiero sacar gasolina del tanque del carro, necesito un tubo. Vean cómo puedo hacer fluir un material viscoso sin necesidad de un tubo. Y este es el efecto Fano. Vamos al video.
Sí, es simple. De eso se trata. Vean, no necesito, esto es, imagínenselo, la gasolina dentro de un tubo. No necesito el tubo para estar extrayendo el fluido del recipiente. Yo puedo separar perfectamente, fíjate, la jeringa ya se llenó, entonces puedo separar la jeringa del recipiente y seguir extrayendo el fluido. Vamos a verlo de diferente forma. Bueno, aquí hay explicaciones la explicación de que se trata de flujos que llaman extensionales. Ahí está. Se está formando un sifón sin tubo. Bueno, hasta que se te acaba el espacio. Bueno, este último mensaje nos recordaba, y sí es cierto, eso que lo pueden experimentar. Pueden hacer eso con la yema del huevo que exhibe comportamientos de este tipo. Entonces puedo llevar esa jeringa para arriba y seguiré extrayendo la solución sin necesidad de un tubo que conecte la jeringa con el fluido. Este efecto también se llama canal abierto, un sifón tipo canal abierto. Y aquí estoy vaciando sin realmente voltear mover de manera importante el ángulo del recipiente. El flujo sigue. Aquí sería interesante algún acercamiento, una mejor cámara para ver el flujo, pero es una especie de tubo y el material sigue fluyendo. ¿Eh? Se forma como una especie de tubo exterior y en el centro el material sigue fluyendo sin que la inclinación de este tubo sea realmente importante. ¿Sí? Las cadenas de fluido se jalan entre sí. Todas las explicaciones al final nos tendrán que llevar a la estructura del material. Y ese fue el efecto sifón. Otro experimento clásico, voy a mostrar dos videos, que es el efecto Weissenberg. ¿Qué voy a hacer? Este es un eje rotatorio, voy a darle vueltas, voy a hacer que gire sobre su eje el eje rotatorio y van a ver lo que sucede a diferencia de si yo estuviera haciéndolo con agua. El fluido sube por el eje. ¿Sí? Si estuviéramos haciéndolo con agua, con un fluido newtoniano, el fluido no subiría por el eje. ¿Qué es lo que pasa? Ahorita lo vamos a ver en el otro video, cuál es la diferencia respecto al fluido no newtoniano. El eje está girando y se empieza a formar una capa de fluido alrededor del eje. Y mientras más tiempo dure, pues esta capa va a subir por el eje. Es decir, la traducción literal en inglés es que está escalando por el eje. Aquí lo mismo. Este es el efecto Weissenberg. El fluido escala por el eje. Y todo tiene que ver con la estructura del material que están utilizando. Creo que este video nos va a decir qué utilizaron. Sí, aquí está. En el primer experimento, una solución de goma de guar entrecruzada con tetraborato de sodio. Entrecruzada quiere decir que forma un gel. Esta goma por sí sola es un polvo, pero haces una solución en agua y sigue siendo solamente una solución muy viscosa.
Pero cuando le pones tetraborato de sodio, el tetraborato de sodio lo va a entrecruzar, es decir, va a formar uniones entre diferentes cadenas y eso hace que se vuelva realmente un fluido viscoelástico. En el segundo video fue masa para hacer pan, harina, agua y huevo. En el tercer video fue un pegamento blanco, también entrecruzado con tetraborato de sodio. Lo mismo por sí solo, el pegamento blanco, pues es solamente un fluido muy, muy viscoso, pero cuando lo entrecruzamos con tetraborato, pues va a hacer uniones entre las diferentes partículas, bueno, más que partículas, cadenas que forman el pegamento, y se va a volver viscoelástico. Fíjense que para experimentos, muchos veces experimentos caseros, experimentos de escuela, se utiliza mucho el tetraborato como entrecruzante. Y en este segundo video también el efecto Weissenberg vamos a ver la diferencia de lo que sabemos que sucede con un fluido newtoniano como el agua. Fíjense, el fluido no newtoniano, el efecto Weissenberg, se sube por el eje. Pero en el fluido newtoniano se forma una especie de hueco alrededor del eje. Exactamente lo contrario. Ustedes agiten agua y forman ese hueco, esa sección hueca alrededor del eje, ¿sí? Todo esto alrededor del eje hacia abajo se vacía, ¿sí? Y sube quizás el nivel de agua hacia los lados. Pero acá no, aquí no hay ningún espacio vacío de la base de la interfase hacia abajo. El fluido se sube por el eje. Ese es el efecto Weissenberg o efecto de fluido escalador, por decirlo de alguna forma. Todo el mundo lo conoce como el efecto Weissenberg. Y finalmente es este experimento. Este es uno de los experimentos más interesantes. ¿Algún nombre especial es lo que estaba pensando? Bueno, aquí haciendo la traducción dice demostración del flujo en capas de un flujo laminar. ¿De qué se trata? No lo podemos hacer con cualquier sustancia, obviamente. Necesitamos un fluido bastante viscoso. Este aparato está lleno de una solución polimérica muy viscosa. ¿Sí? No puede ser cualquiera. Si alguna vez quieren hacer este experimento, pues hay que investigar con qué materiales se sabe que esto funciona. Y lo que la persona que va a hacer el experimento hace en estos momentos es colocar en la parte media 3 gotas de colorante. Una gota de colorante rojo. Dejen quitar el sonido. Lo hace rápido para tratar que la mayor parte del colorante se concentre en una zona. Luego hará lo mismo separado, colocar una gota de un colorante de otro color, lo que va a ser azul o verde, y hará una tercera inyección de otras gotas de colorante. Creo que ahora sí va a ser el azul. Aquí el experimento queda mucho mejor cuando lo haces lo más lento posible y evitas que se vaya mucho colorante hacia arriba. Y ahí está la gota azul. Sí, es azul. Bueno, ¿qué consiste este aparato? Este aparato tiene un eje sólido, un centro sólido, y dentro de un recipiente. Es lo que se llama un espacio anular. Nos deja un espacio anular y el espacio anular se inundó con este fluido muy viscoso. Entonces vamos a hacer que el eje central gire alrededor de su eje y entonces va a hacer que las gotas de colorante se mezclen.
lo tiene que hacer muy lento para asegurarnos que el fluido sea newtoniano, newtoniano no, laminar y no lleguemos a la turbulencia. Y empieza a girar en un solo sentido para mezclar los colorantes. Entonces, las capas de colorantes y las capas de polímero de la sustancia viscosa, las capas poliméricas, se mueven alrededor del recipiente. Como una gota estaba cercana a otra gota, pues obviamente se van a mezclar los colores. Hay mucho verde arriba y abajo, pero eso fue por la forma en que acomodó las gotas y dejó mucho verde en la parte de arriba. O incluso también porque hay mucho verde abajo, podría ser por la naturaleza del colorante. Bien, entonces le dio unas 10 vueltas, ¿de acuerdo? Ahora lo va a mezclar, pero en sentido contrario. Y es decir, va a seguir mezclando, pero las cadenas poliméricas y los colorantes se van a mover en sentido contrario. Les digo que hacerlo muy lento para asegurar que el fluido sea newtoniano. Seguimos observando que están perfectamente mezclados los colores, pero más o menos cuando llegas al número de vueltas, las mismas vueltas que realizaste en el otro sentido, vean que las gotas tienden a separarse. Ahí está, perfecto. Se separó el rojo, el verde y el azul. ¿Sí? En realidad dirán, bueno, nunca estuvieron mezclados, lo que mezclamos fueron capas de polímero, pero como este polímero es muy viscoso y está formada por cadenas muy complejas, muy largas, pues en realidad no había entrecruzamiento de capas, ¿sí? Y por eso, aunque parecía que se habían mezclado, las capas que atraparon el color azul con las capas que atraparon el color verde nunca se mezclaron y se movieron en el mismo sentido, pero cada una conservó su zona, su espacio. También nunca se mezclaron con las capas que cubrían el color rojo. Aquí la tinta no es el material interesante, importante. La tinta seguramente es una tinta líquida newtoniana o si es no newtoniana, no tiene mayor importancia. Aquí lo que importa es la estructura química de ese fluido viscoso, que al moverse en capas, siempre y cuando el flujo sea laminar, láminas, capas, no va a haber mezcla de materiales entre capas. Y cuando nos regresemos, pues se tiene que regresar a una situación muy parecida al estado de deformaciones iniciales. Como ven, todo es una relación entre esfuerzo aplicado y deformación producida. Lo que hace la mano en un sentido, luego en otro, es aplicar un esfuerzo. ¿Y cómo responde el material? Pues responde deformándose. Si esto fuera agua, y en el agua colocamos 3 gotas de tinta, lo que les decía en las diapositivas, la deformación es irreversible. Jamás podremos volver a separar las 3 gotas por la naturaleza del agua. ¿Sí? Materiales viscoelásticos que tratan de parecerse, que conservan características del fluido, pero también tratan de ser un poco elásticos, que mantienen algunas características de los sólidos elásticos, pues se dice conservan memoria de su estructura original y regresan a la posición original. Dirán, es como la liga que estiramos y regresa a la posición o a la forma original. Pues igual algo, decimos que esa liga tiene memoria, pero tiene una memoria perfecta. Aquí este fluido no tiene una memoria perfecta, no es un elástico perfecto, tiene mucho de viscoso, pero su memoria es alta, ¿sí? Y es por eso que logramos una efectiva separación de las 3 gotas de colorante. Este aparato alguna vez lo construyeron a unos compañeros suyos para este mismo curso con otro profesor, y ahí en la escuela
tenemos el aparato para hacer este tipo de experimentos. Bueno, y estos son entonces los que fueron 5 o 8 videos. Les digo, es más sencillo, mucho más sencillo empezar a entender el tema de los materiales viscoelásticos cuando lo vemos. Sus matemáticas no son tan sencillas cuando lo queremos estudiar formalmente, y todas esas efectos, todas estas relaciones entre esfuerzo y deformación las queremos calcular, pues sí, ya necesitamos otro nivel de matemáticas, por ejemplo. No es algo que vamos a ver en un curso de fenómenos 1, pues tiene que ser prácticamente en un curso de reología. Y por ejemplo, en el curso hay cursos de reología, solo tenemos en el posgrado. Si ustedes alguna vez entran al posgrado de ingeniería química, pues ahí tienen la opción de hacer algún trabajo en reología, y tienen que tomar, obviamente, aparte de los fenómenos de transporte, tienen que tomar el curso de reología, y ahí sí tienen que entrarle a estos temas, pero con las matemáticas adecuadas. Bueno, con esto terminamos el capítulo 5. ¿Alguna pregunta? No, maestro, ninguna. Porque hay tan poca presencia hoy. 2, 4, 6, 8. Tengo el salón a medias. Bueno, igual. Ya hay alguien más. Ya que nos vamos. Igual, pues ya saben, al rato va a aparecer, para quienes tienen un buen pretexto, va a aparecer el video en YouTube. Pues no tengo más comentarios hoy. Están trabajando en 2 cosas ahorita, que es la lectura número 3, que entregan el miércoles, y la tarea número 10, que esa que le falta, esa le falta más. Como semana y media para el 4 de noviembre. Capítulo 6. No he subido nada, dejen ver. No, todavía no subo nada. Capítulo 6. ¿De qué se trata el capítulo 6? Y ahí sí va a haber varias tareas. Bueno, si regresamos a las ecuaciones de Newton, de Fourier y de Fick, hay 3 cosas que debemos determinar experimentalmente, pero hay que ver también la teoría que hay detrás de esos 3 parámetros. En la de Newton aparece la viscosidad, en la de Fourier aparece la conductividad térmica, y en la de Fick aparecen los coeficientes de difusión. Tenemos que analizar esos 3 parámetros y ver qué podemos hacer para calcularlos. La primera respuesta para hacer cálculos de viscosidades, de conductividades térmicas y de coeficiente de difusión es la teoría cinética de los gases. Entonces, la próxima clase le vamos a dedicar tiempo a tratar de entender qué es la teoría cinética de los gases. Ahí voy a dejar que unos videos hablen más que yo, porque de veras los videos que les voy a presentar tienen muy buenas explicaciones respecto a lo que es la teoría cinética de los gases, pero ya después veremos cómo la teoría cinética de los gases nos va a dar pretextos, nos va a dar herramientas para hacer cálculos de viscosidades, obviamente en gases, y después veremos qué ecuaciones nos permiten ya estar haciendo cálculos en líquidos, por ejemplo, ¿sí? De eso trata la 6ª unidad. Con esa 6ª unidad terminaría los temas de donde sacaría el primer examen parcial, ¿sí? Entonces, ya que estemos avanzando en esta 6ª unidad, que van a ser varias clases, les platico del examen. En el primer examen parcial van a hacer cálculos de matemáticas vectoriales, van a hacer cálculos de la ecuación de Fourier, de la ecuación de la viscosidad de Newton, de la ecuación de Fick. ¿Qué más? Van a hacer cálculos, o pueden aparecer cálculos de estática de fluidos. Ya recuerden que ya les entregué la tarea de estáticos de fluidos resuelta. Y finalmente pueden aparecer cálculos como los que vamos a ver en la unidad 6. Y con eso terminaríamos con el capítulo 6, lo que yo llamo la primera parte del curso, en el que vimos en manera conjunta la transferencia de momentum, de calor y de energía.
A partir del capítulo 7, la segunda parte del curso, ya vamos a ver por separados detalles más finos de estos mecanismos de transferencia. Vamos a empezar con pura transferencia de momentum, luego brincaremos a la de energía. Muchas veces ahí en energía se nos anda acabando el semestre, pero si avanzamos un poco más rápido, podríamos seguir con la transferencia de masa. Pero miren, con que lleguemos a algo muy importante, las ecuaciones de Navier-Stokes en la parte de transferencia de momentum, ya es, de ahí en adelante, lo demás en cuestión de tiempos ya es ganancia, y más en este semestre que viene recortado y que es más lento el avance por video, en línea, ¿de acuerdo? Además, se los confirmo el miércoles, pero creo que dentro de 8 días, el lunes, no vamos a tener presentación en vivo, pero bueno, alguna tarea les dejaré porque es día festivo por parte de la universidad y bueno, pues eso, aunque estemos a distancia, pues hay que seguir respetando, ¿de acuerdo? ¿Preguntas? Yo, profe, no me acuerdo bien, o sea, nos dio un material que, bueno, por ejemplo, para mí fue la mostaza, pero tenía que buscar un video de explicar por qué era un fluido no newtoniano. ¿Nada más? ¿O qué puntos? Es que según yo había otros puntos. No, había 2 puntos. Tienes que ir, deja ver si está aquí, tienes que ver el texto de la tarea que está en Classroom, ¿sí? Bueno, ahorita no estoy presentando, ¿eh? Lo estoy abriendo y tú tienes 2 temas, deja ver. Se está abriendo el archivo. Deja volver a presentar para que todos lo vean. Y ahí está. Mostaza, Natalia. Fluidos pseudoplásticos y mostaza, ¿sí? En tu investigación, en tu desarrollo, tienes que hablarme de fluidos pseudoplásticos. En general, ¿de qué trata o qué debemos entender cuando me dicen que un fluido es pseudoplástico? ¿Sí? Como detalle extra, yo digo, la mostaza es un fluido pseudoplástico. Entonces, tú tienes que encontrar referencias, no necesariamente en video, pueden ser en artículos, en experimentos, en reportes, de que alguien ha experimentado y ha demostrado que la mostaza se trata como un fluido pseudoplástico, o decirme que no, que encontraste referencias que la mostaza tiene otro tipo de comportamientos, ¿sí? Les decía, bueno, tu trabajo tiene que tener una introducción, un desarrollo, conclusiones. En el desarrollo me vas a platicar de cuáles son los fluidos pseudoplásticos al principio, pero en la segunda parte tienes que poner a la mostaza como pretexto y no sé qué vais a responder, si sí o si no, pero lo que respondas, pues te tienes que apoyar de referencias, puede que en el internet encuentres figuras que te lo expliquen o un video. Profe, sí, nada más no me quedó claro. ¿Es como un documento, una presentación? ¿Sí? No, como un documento. Ok, gracias. Ahora, No había entendido bien si era como una presentación o documento. O más bien como un documento, te digo, incluye un video. No es que le vayas a pegar el video, le vas a pegar la liga para que yo vaya a YouTube y vea el video, por ejemplo. ¿Sí? Ok, ya. Gracias, profe. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bien, dejar de grabar. Creo que no me va a quedar a mí el video. Vamos viendo a quién le queda. Porque si no, yo aquí vería un símbolo. Sonia, ¿estás por ahí? Sí. Te lo encargo, por favor. Gracias. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ah, gracias. Sí, gracias. Sí, pues ahora quedó tu nombre.
Y